Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Gracias por estar aquí a todos. Y bueno, me presento. Soy Teresa Aranguren. Vengo a presentar el libro de un gran amigo, Miguel. Y vengo encantada porque yo siempre digo que yo a Asturias, antes de que termine la frase, ya digo sí, quiero ir. Y sobre todo también porque vengo de Madrid. O sea, he salido de un infierno de calor a este aire que se puede respirar, que da gusto, y tener el mar ahí al lado. O sea que estoy contenta de estar aquí. Y sin más, como sé que tenemos poco tiempo, pues voy a hablar del libro, de la novela de Miguel, El aroma del espliego. Voy a dar 2 o 3 claves que a mí me parece que están en la novela. Y lo primero que tengo que decir es que es el estilo literario de Miguel, tiene un pozo cervantino. La novela ocurre en el siglo XVII, comienzos del XVII, trata de el momento terrible de la expulsión de los moriscos de la zona de Soria, La Rioja, en la confluencia de esas provincias, donde está la sierra de Alcarama. Alcarama en árabe quiere decir dignidad. Y hay algo en la novela, aparecen nombres de lugares, de objetos, y es notable, a mí siempre me ha impresionado la capacidad que tiene la toponimia de mantener la memoria. Los nombres de los lugares siguen recordándonos a las gentes que crearon esos lugares, vivieron en esos lugares cuando ya no están. Y todos los nombres de la Sierra de Alcarama, del Valle Al-Ama, todos son nombres árabes, y uno los puede reconocer muy fácilmente, aunque mucha gente de la que vive allí no tenga conciencia de que ese fue un territorio de árabes españoles, y eso es muy importante, o dicho de otro modo, musulmanes españoles, o conversos españoles, a los que se expulsó de una manera atroz, igual que ocurrió también con los judíos, en un momento en el que creo que marcó el inicio de la decadencia del Imperio Español. La expulsión tanto de judíos como de moriscos, y de algún modo en la novela de Miguel se ve lo que supuso, por ejemplo, económicamente, la expulsión de unos excelentes campesinos de la zona, que dominaban el arte del regadío y del cultivo de la huerta, y también algo que a mí me ha resultado interesante, que es la venta ambulante. Eran básicamente comerciantes, y comerciantes que vendían sus productos en toda la zona. Y esto me ha recordado un librito en el que yo colaboré haciendo un prólogo de la comunidad palestina en Canarias. La comunidad palestina en Canarias, de origen palestino, es la más antigua de España, de origen palestino. Y ellos hicieron un libro que a mí me pareció una idea muy bonita, que era recoger el relato de cómo el abuelo, siempre era el abuelo, había llegado a Canarias, se había sentado allí. Lo cuentan los nietos. Y son distintos relatos. Bueno, lo que yo encontré en esos relatos, en los que hice el prólogo, es que casi todos llegaron a Canarias, se quedaron allí primero porque el paisaje les recordó en algunos aspectos a Palestina. Muchos iban a Venezuela, iban a América, pero se quedaron a mitad de camino allí porque... ¿Y a qué se dedicaron? A la venta ambulante. Y recurrieron, porque casi todo está situado en Las Palmas de Gran Canaria, la isla, todos los rincones, los barrancos, las crestas, llevando en un atillo grande las ropas o los productos que vendían. Como estos moriscos comerciantes de esta zona que se recorrieron todo eso que compone, yo diría algo así como el núcleo de lo hispano, de lo español.
íbero o de lo celtíbero. En ese sentido, este libro nos transmite gran parte de lo que forma una identidad tan potente y al mismo tiempo tan dramática y tan agónica como es la identidad española. Con esta historia tan dura que tenemos a nuestra espalda, pero al mismo tiempo también tan conmovedora. Os voy a leer, aunque es difícil mantener, os voy a leer un párrafo del libro, que voy a soltar el micro para buscar el párrafo. A ver, la página 45. Aquí está. Es un párrafo en el que el protagonista, Diego Amillo, habla con el cura, don Juan, que es un cura que está en contra de lo que está haciendo la Iglesia y el Santo Oficio en ese momento, y que está intentando proteger también en lo que puede a muchas de esas personas que van a ser expulsadas, torturadas o quemadas en la hoguera. Y hay un momento en el que dice el cura don Juan: lo que está pasando no debe olvidarse, hay que tomar nota de todo, es necesario que esto un día se sepa, para ello es preciso que alguien con conocimiento lo escriba. Relatarlo y dejarlo por escrito es lo mejor que podemos hacer, porque las palabras se las lleva el viento, los hechos también se deforman y con el tiempo queda todo en el olvido. La memoria es el mejor remedio para que actos tan perversos no vuelvan a repetirse. Creo que en este párrafo está condensado algo que muchos estamos pensando en estos días atroces en los que estamos asistiendo vía televisión al genocidio en Gaza. La memoria, el recordar, el no permitir que el olvido tape algo que ocurrió, en este caso, hace siglo XVII, pues hace unos cuantos siglos. No voy a hacer el cálculo ahora, que yo soy muy mala con las matemáticas. La memoria es un modo de salvarnos como género humano y como seres que no se resignan a aceptar actos tan atroces como fue la expulsión de los moriscos, la expulsión de los judíos, o como lo que pensábamos que no íbamos a volver a ver, porque cuando este diálogo se produce, y lo refleja Miguel en la novela, quien está diciendo esto está pensando que eso servirá para que nunca más ocurra algo así. Y ahora mismo estamos viendo la repetición en modo mucho más atroz de la voluntad de limpieza étnica, porque ¿de qué proviene esto que forma parte de nuestra historia como españoles? De tener en nuestra historia la expulsión de dos colectivos que eran tan españoles como nosotros, pero fueron expulsados. ¿Por qué? Porque se pretendía la limpieza de la sangre. ¿Qué se pretendía? Se pretendía que el diferente, que el que tenía algo que lo marcaba como diferente de lo general, no existiese. Echarlo fuera. La voluntad de crear una sociedad étnicamente pura, religiosamente homogénea, etc. Lo que está ocurriendo en Gaza tiene un parecido enorme en esto. ¿Por qué estorban los palestinos de Gaza? Porque no son parte del Estado judío, porque son un pueblo árabe que vivió en Palestina desde tiempo ancestral y que estorbaba su existencia, su mera existencia. ¿Y cómo se soluciona eso? Con una atroz limpieza étnica, consentida, además, por gran parte del mundo, o del mundo que llamamos civilizado de Occidente. Entonces, yo leyendo esta novela, releyéndola, porque ya la había leído antes, de Miguel, he pensado mucho en Palestina, porque de algún modo, al dar cuenta de aquello que ocurrió, que forma parte de nuestra historia, está también dando cuenta de la capacidad de atrocidad que tenemos como género humano. Es decir, de repetir los actos más atroces que marcaron nuestra historia, que se repitan sin que hayamos aprendido.
realmente. Y eso creo que forma parte de nuestro presente ahora. No sé si ya me estoy extendiendo demasiado porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero también quiero solo referirme a el recorrido de las tierras de esa zona, de esa comarca, como digo, Soria, La Rioja, parte de Aragón, que aparece en esta novela. La geografía es muy importante y hay una especie de amor a la tierra, a los nombres de los lugares, a los paisajes, que forma parte de, yo diría, del estilo y de lo que este libro transmite, y que tiene que ver con un, casi diría, un orgullo de pertenecer a un lugar. Aunque en ese lugar también, hay que ser consciente, han ocurrido acontecimientos y periodos tan atroces como el que relata El aroma del espliego. Y nada más allá de leerlo. Los libros están para leerlos y para que sirvan de guardianes de la memoria. Y este libro, en cierta medida, es un guardián de la memoria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Teresa Naguren, esta gran amiga, a Javier Arjona, que hizo lo posible porque se presentara la novela aquí en la Semana Negra. Ya lo habíamos presentado en otras ocasiones. Y digo, no, tienes que presentar en la Semana Negra. Bueno, lo primero es por qué escribo. En la parte final del Quijote, Sancho Panza le dice a su amo, cuando derrotado se retira a su aldea: hay que vivir nuevas aventuras, porque la mayor locura que puede cometer un hombre es dejarse morir sin más ni más. Y me viene a la memoria la frase de Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en 1952. Dice: los años arrugan la piel, pero la falta de entusiasmo arruga el alma. A lo largo de mi vida he procurado estar despierto, porque me han venido los recuerdos a buscar. En los días grises del nacionalcatolicismo fueron las tragedias comentadas sotto voce entre silencios elocuentes que me obligaron a investigar y a novelarlos. Años después, en concreto, Desde el silencio, con la intención de que estos hechos luctuosos no quedaran en el olvido. Posteriormente, fueron las leyendas de los tesoros ocultos en la Sierra del Alcarama lo que me llevaron a investigar y a conocer lo que verdaderamente ocurrió por allá. Lo que describo en El aroma del espliegos, mitad realidad y mitad ficción, acaeció, como dice, hace 400 años a los moriscos que vivieron en el Valle del Alhama y padecieron los rigores de la Inquisición y finalmente la limpieza étnica. Una realidad que hoy día se repite con enorme crudeza contra el pueblo palestino. A pesar del paso del tiempo, tiene una gran actualidad, con la diferencia de que las hogueras de la Inquisición y la limpieza étnica sufrida por judíos o moriscos no tienen parangón con el genocidio que sigue provocando esa industria del exterminio planificada y ejecutada por el Estado sionista de Israel, con la complicidad de Estados Unidos, de la Unión Europea y, por supuesto, con el silencio criminal, como decía Bertrand Russell, de mucha gente. Ayer, igual que hoy, el terror y la limpieza étnica se cebaba, como decía antes Teresa Naguren, con quienes eran y pensaban diferente. Ocurrió con el nazismo hace poco, actualmente está pasando en Palestina y algo empieza a pasar también en Estados Unidos, en aquellos estados donde el supremacismo intenta imponerse sobre el resto de la población. Como indicaba antes, el escenario de esta novela se ubica en la Sierra del Alhama, es una zona aledaña de la Sierra del Alcarama, un territorio ahora compartido por las provincias de Soria y de La Rioja. La novela presenta tres partes perfectamente diferenciadas. Una primera, protagonizada por el terror al Santo Oficio de la Inquisición, donde no faltan curas de mancebía, delatores y cuadrilleros, cuyo epicentro en este caso era el Tribunal de Inquisición de Logroño, donde se celebraban los horribles dramas vividos como un espectáculo por una multitud fanatizada y cerril. A ello sigue el drama humano de la expulsión de los
decretada por Felipe III, su valido el duque de Lerma y el marqués de Salazar como brazo ejecutor, sin dejar atrás al arzobispo de Valencia. Una limpieza étnica que estaba rompiendo a muchas familias, formadas algunas de ellas por cristianos y cristianas nuevas con cristianos y cristianos viejos. O sea, era frecuente a veces el matrimonio de cristianos viejos con cristianas nuevas y a la inversa, ¿no? Porque conviene hacer la salvedad que contra la idea general difundida por historiadores con poco rigor histórico, con poco rigor documental, desde 1952 toda la población morisca estaba bautizada y por lo tanto eran cristianos. Incluso la expulsión, y esto hay que dejarlo bien claro, se produce contra la opinión de gran parte de los teólogos, esto que quede bien claro, de que no se podía expulsar a cristianos a tierra de infieles porque corrían el riesgo de caer en el mayor de los pecados, la apostasía. Como en toda tragedia humana, aparece lo peor, pero también lo mejor de toda sociedad. Frente a la maldad de los responsables, por supuesto el monarca y su valido, no hay que olvidar la complicidad de los delatores y de los ejecutores de la Real Orden, escudándose en el cumplimiento del deber, y no menos el de una sociedad que se movía entre el temor y la indiferencia, algo que nos recuerda a lo que está pasando ahora. Pero como en toda tragedia, no faltaba el humanismo solidario de unos pocos que intentaron poner bridas a ese caballo desbocado. Fueron personas dispuestas a jugarse la vida por salvar personas y a colectivos. En este caso tenemos la figura del conde y la condesa de Aguilar, la del duque de Salinas, aunque bien es cierto que era por intereses materiales, para que siguieran pagándole las alcabalas, para que siguieran pagándoles impuestos. Y sobre todo, lo que hay que destacar es la figura del arcipreste de Cervera, una persona de formación erasmista y seguidor de las ideas de Tomás Moro, y por supuesto del cristianismo más genuino, me refiero del Evangelio y de los mensajes de Jesús de Nazaret, en las parábolas, en las bienaventuranzas, en una serie de cosas. Precisamente el arcipreste de Cervera tomó la siguiente: para salvar a algunas moriscas preparó matrimonios de conveniencia, porque si una morisca estaba casada con un cristiano viejo no la echaban. Incluso lleva a unas cuantas a que profesen, a que entren en el convento, porque a una monja tampoco la pueden expulsar, lo mismo que a los curas, porque había curas moriscos y licenciados moriscos que ya aparecen ahí en la obra. Otra parte se centra en el protagonismo de Diego de Amillo y en una descripción de la transhumancia, porque fue una falsa partida de bautismo y el encuadrarlo como Rabadán de la Mesta lo que salvó al morisco Diego Amillo de la expulsión. Y también hablamos de la organización de la Mesta, cuyos privilegios permitieron que el protagonista pudiera escapar de la expulsión. En la novela se describe la organización y privilegios de la Mesta, la marcha a los invernaderos de la Extremadura y sobre todo la larga noche en Sierra Morena, con la esperanza de poder regresar algún día para reencontrarse con su familia. En este periodo describo cómo son las dehesas de Sierra Morena, la soledad del trashumante, la lucha contra las alimañas y cuatreros y el miedo permanente de Diego a ser descubierto. En la parte final llega la esperanza con la llegada del reinado de Felipe IV y del conde de Olivares, que dicen: bueno, sabemos que muchos han retornado. Si leéis el Quijote veréis cómo aparece la figura del morisco Ricote y de la bella morisca en Barcelona. O sea, muchos de ellos estaban regresando de un modo clandestino. Y lo que acaba diciendo Olivares, dice: bueno, mientras sean buenos cristianos y no den malos ejemplos, pueden quedarse aquí tranquilamente. Esto es lo que explica que muchas de estas familias retornaran, entre ellos la familia de Diego de Amillo. En contra, también se intenta demonizar antes de la expulsión o tomar cualquier medida, como estamos viendo hoy día que ocurre con Palestina, con informaciones falsas, diciendo que los moriscos eran gente bruta, que eran gente ignorante. Todo lo contrario. Por su profesión de mercaderes, tenían que saber contar,
tenían que saber ciertas matemáticas, tenían que saber escribir. Algunos de ellos, como Diego de Amillo, habían sido alcaldes por el estado llano en Cervera del Río Álama, y precisamente cuando retorna se asombran como el licenciado Naranjo, que era un morisco, cura morisco del campo de Calatrava, ayudó a cantidad de ellos a que no los expulsaran. El fenómeno del campo de Calatrava es muy curioso, porque no lograron expulsar a ningún morisco. Habían conseguido una célula según el cual los consideran como cristianos viejos a todos aquellos moriscos que habían, o descendientes de los que habían luchado en la al pasar por vía femenina se han pedido, pero han quedado en segundo o en tercer lugar. ¿Por qué en parte también he escrito esta novela? Pretendo apelar a la memoria de todos para que escenas de este tipo no vuelvan a repetirse, y escenas de las que la humanidad debía avergonzarse, donde se ponga fin a todo esto, y cuyo fin para la expulsión en unos casos es Dios es la excusa y el fusil es su instrumento. Y bueno, pues nada más, que os lo paséis bien cuando leáis un poco todo eso. Es cuestión de conocer lo que fue otra tierra, lo que fue otra cultura. Intentamos desmontar toda una serie de mitos difundidos por historiadores áulicos, historiadores del poder, pero que en modo alguno se han atañido a una documentación seria, honesta y eficiente, porque sistemáticamente hemos visto cómo se intenta, a través de la historia, demonizar al diferente. Y en una sociedad tenemos que caber todos. Si no, no será democrática. Nada, gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.